Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Este es el segundo video que voy a hacer respecto a la lectura del choque de civilizaciones al diálogo multicivilizatorio, una aproximación. Como mencioné en mi video anterior, este video está dirigido a mis estudiantes de Fundamentos Histórico-Culturales de Occidente y de Choque y Diálogo de Civilizaciones. Pero por supuesto, ahora que está en una plataforma digital como es YouTube, está a disposición de quien desee verlo y compartir con nosotros. Continuemos. En la clase anterior, nosotros nos quedamos en los elementos, nos quedamos, mejor dicho, con una pregunta. ¿Cuáles son los elementos que definen de mejor manera una civilización? Hubo una cita que yo mencioné de Samuel Huntington, la voy a volver a tomar en cuenta. Abro cita. La historia humana es la historia de las civilizaciones. Cierro cita. Las civilizaciones nacen, evolucionan, pueden expandirse, atrofiarse y también desaparecer. Las civilizaciones trascienden un idioma o una etnia, o un sistema político o económico determinado, ya que son las entidades culturales más amplias en las cuales clasificar al género humano. La manera en que idiomas, etnias, sistemas políticos o económicos interactúan varía de una civilización a otra. Pero en lo que parece existir un consenso académico es en que en la mayoría de civilizaciones el elemento que las define históricamente con más fuerza es la religión. Muy bien, vamos a tratar de desarrollar este punto. En efecto, hay civilizaciones donde ciertos elementos, como pueden ser políticos, políticos, económicos, lingüísticos, parecen tener un peso enorme, pero no termina siendo el elemento que con mayor carga lo defina a esa civilización. Tomemos ejemplos de las civilizaciones actuales. Pensemos, por ejemplo, en la civilización occidental. Un pequeño paréntesis. Sobre el número de civilizaciones que existen en el mundo, depende mucho de qué autor se esté siguiendo y ese número puede ser variable. Conozco, por ejemplo, a un académico chileno, a Eric Heindel, que él, por ejemplo, habla de un número bastante alto, si no recuerdo mal, más de 30 civilizaciones actuales en el mundo. Por supuesto, él tiene un esquema teórico en el cual fundamentar esto, pero aunque me parece interesante, yo no lo comparto. Yo me aproximo, y me aproximo también, por ende, en la lectura que ustedes están haciendo, más a la posición de Samuel Huntington, ¿no? Que da un número más limitado de civilizaciones del mundo. Ya entraremos con más detalle en las más importantes actualmente. Dicho esto, entonces, pensemos en la civilización occidental. Es imposible definirla en función de un idioma. Dentro de ese mundo civilizatorio, pues tenemos idiomas como el alemán, el francés, el inglés, que comparten espacios con multitud de lenguas. Esto es válido tanto para quienes sostienen que la civilización occidental es Europa occidental más países con una carga genética, digamos, mayoritariamente de origen europeo, como puede ser Estados Unidos, Canadá y otros países que tienen un sello muy importante occidental, aunque demográficamente están cambiando de forma acelerada, como puede ser el caso de Australia, ¿no? Esa es, por ejemplo, la posición de Huntington. Hay autores, o también es válido si es que se incluye en el mundo occidental a nuestra región, a América Latina. Samuel Huntington, en su aproximación a esto, considera que América Latina, si bien tiene una importante componente occidental, es en sí misma una civilización aparte, muy próxima, la más próxima a Occidente, pero aparte. Yo, como también lo voy a explicar más adelante, más bien soy de la idea de que nuestra región es una parte integrante e integral del mundo occidental, aunque con unos rasgos propios, igual que otras regiones del mundo occidental.
sin dejar por ello de ser parte de este espacio civilizatorio. Por supuesto, todo esto es debatible, ¿no? Tomen en cuenta que estamos en el mundo de las ciencias sociales, donde el espacio para el debate y el cuestionamiento es más amplio, ¿sí? Los invito a siempre cuestionarse todo, dicho sea de paso. Nosotros desde la academia proponemos, ustedes receptan, ustedes lo cuestionan y ustedes sacan sus propios productos intelectuales. Bueno, sin que nos sigamos perdiendo un poco en esta disquisición. También es válido, porque en nuestro espacio, si bien la lengua española es amplísima, también tenemos otras lenguas que están dentro de este esquema. Entonces, una lengua no define a un espacio civilizatorio, aunque una de ellas pueda ser mayoritaria. Un sistema económico es mucho más complejo. Pero tampoco termina de definir a una civilización como tal. Si es que eso fuese así, Cuba no sería parte del espacio cultural latinoamericano por tener décadas bajo un sistema comunista que no es compartido por la mayoría de países. O en un ejemplo un poco más dramático, durante las décadas que Alemania Occidental estuvo separada de Alemania del Este, ambos estados habrían respondido a dos espacios civilizatorios diferentes. ¿Los alemanes dejaron de ser alemanes de un lado o del otro por responder a un esquema político y económico distinto? Yo creo que la respuesta es no. Esos esquemas políticos y económicos inciden, por supuesto, pero sobre un ethos, sobre un ser alemán que obviamente termina siendo más importante. ¿Una etnia define a una civilización? La respuesta también puede ser no. Pensemos, por ejemplo, en una de las civilizaciones más importantes del mundo actual, la civilización islámica. La civilización islámica, por su parte, ocupa un importantísimo espacio geográfico que va desde Marruecos hasta Indonesia. Para quienes no lo sepan, Indonesia es el país musulmán más grande del mundo. Podemos considerar, en ese sentido, que si bien existe un elemento cohesionador tan importante como el Islam, como es la religión, se ve subordinado al factor étnico. ¿Qué tiene que ver en términos étnicos un pakistaní con un indonesio, con un malayo o con un marroquí? De la misma manera, si nosotros pensamos en los diferentes grupos étnicos que hay en los Estados Unidos y a cada uno le damos una categorización civilizatoria distinta, de hecho terminaríamos con un argumento tremendamente racista que invalidaría no solamente la convivencia, sino el ser mismo de ese país y su espacio dentro de Occidente. En términos históricos, podemos comprobar que el elemento cohesionador más importante que existe en las diferentes civilizaciones que han existido en el pasado y en la mayoría de las que existen en el día de hoy, en casi todas, diría yo, es la religión. Vamos a ver. Esto es cierto si hacemos un breve repaso por las civilizaciones más importantes del mundo contemporáneo. La civilización china, o cínica, para ser más exactos, con S por si acaso, no confundir con cínico con C, cuenta con el confucianismo, aunque es, en estricto sentido, más bien un sistema ético y filosófico. La civilización japonesa, vástago del anterior, con el sintoísmo, que es la religión tradicional del Japón. La hindú, la islámica o la ortodoxa, de hecho son nombradas en relación con la religión que les dio forma. Un caso particular representa la civilización occidental, como se verá a continuación. En cuanto a la relación de América Latina con la misma, será una mención al final de este trabajo. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, si nosotros pensamos en civilizaciones actuales y cómo esto realmente determina algo, voy a empezar por un ejemplo que
que tal vez es el más evidente. Pensemos en la civilización islámica. Yo hace un momento topé esto para hablar sobre Marruecos e Indonesia. Si nosotros vamos a nuestro amigo el globo terráqueo, vamos a poder observar esto. Ahí estamos. Muy bien. La civilización islámica ocupa un espacio que va desde Marruecos, en la esquina noroeste del África, por todo el norte de ese continente, la península arábiga, Oriente Medio, parte del Asia Central, hasta toparse con la India, y por supuesto con un núcleo fundamentalmente importante en lo que es Indonesia y Malasia. Pues bien, ocupa un espacio amplísimo en el globo terráqueo y entre Marruecos, Indonesia, Pakistán o Irán, por dar ejemplos, de hecho no árabes, bueno, en el caso de Marruecos tenemos una combinación de población árabe y bereber, importantísima. Tenemos elementos diversos, tenemos lenguas diversas, aunque tenemos una lengua mayoritaria que es el árabe, no es la única. Tenemos poblaciones que hablan diferentes dialectos bereberes, tenemos la lengua farsí, en el caso de Irán, lenguas emparentadas con el farsí en países como Tayikistán, la lengua turca en la República de Turquía, otras lenguas túrquicas en países del Asia Central como el Kazajstán, lenguas emparentadas con o derivadas del sánscrito en el caso de Pakistán, y por supuesto lenguas distintas como lo que tenemos en Indonesia y Malasia. Tenemos una diversidad, por lo tanto, étnica y lingüística muy importante. ¿Cuál es el elemento aglutinador de estos espacios tan amplios, que además han tenido historias que muchas veces no han transcurrido por caminos muy divergentes? El Islam. La religión a la que llamamos el Islam es la segunda religión más grande del mundo hoy por hoy, solamente por detrás del cristianismo. Y eso si es que nosotros tomamos el cristianismo como un todo, juntando a católicos, protestantes y ortodoxos. Caso contrario, si solo tomamos en cuenta a protestantes o a católicos, el Islam nos lleva a la delantera. Es la religión con mayor crecimiento a nivel mundial hoy por hoy. Y la presencia de mezquitas ya es algo con lo que nos vamos familiarizando en lugares muy lejanos del globo respecto a este espacio geográfico. En nuestra ciudad, en Quito, por ejemplo, ya podemos apreciar algunas mezquitas, que además tienen una concurrencia importante. ¿Cómo la religión puede transformarse en un elemento homogenizador? Todo musulmán, por ejemplo, más allá de la lengua que utilice en el día a día, tiene un conocimiento mayor o menor del árabe, ya que el Corán, en términos litúrgicos, solamente puede ser leído en árabe. Redefine las costumbres gastronómicas. Al existir provisiones explícitas sobre ciertos alimentos como el cerdo y la forma en que debe ser consumida la comida a través de procedimientos de preparación y de consumo, lo que en el Islam se llama el halal, hace que la gastronomía de los diferentes países se vea limitada a una serie de productos que en términos antropológicos diríamos no son tabú. Significa, por lo tanto, que el fenómeno religioso incide sobre la gastronomía, incide sobre la cultura, incide sobre la forma en que se dan las relaciones sociales. En el mundo islámico, aunque algunos países son más laicos que otros, en la mayoría de ellos sigue teniendo una importancia fundamental la Sharia, esto es, la ley derivada de la revelación coránica,
en la legislación civil. Esto puede variar de un país a otro, pero está presente en la mayoría. Podemos tener rasgos más occidentales, aunque sin que la Sharia desaparezca en países, por ejemplo, como Turquía, o es mucho más evidente en países como Arabia Saudita, que tiene un gobierno de un fuerte corte wahabita. El wahabismo es una de las subdivisiones que existen dentro del Islam, eso será motivo de otra clase. O en la mismísima República Islámica de Irán, que maneja una interpretación fundamentada en su versión del Islam, que es la Shia. Eso significa que el fenómeno religioso incide de forma determinante en la legislación y por lo tanto también en los esquemas políticos. Países como Irán, de hecho, son teocráticos. Son países donde sobre el poder civil se encuentra un consejo de clérigos. Eso también tiene implicaciones, por ejemplo, en las relaciones entre hombres y mujeres, en los sistemas educativos y en cosas que parecen tan triviales como puede ser con quién caminas en la calle y con quién no, con quién puedes quitarte el velo y con quién no. Uno puede pensar que, bueno, perfecto, ese es un ejemplo extremo. Por supuesto que es un ejemplo de cierta manera extremo, pero sirve para poder ejemplificar lo que yo quiero decir. Cuando nosotros pensamos en el espacio occidental, y ya vamos a ver los componentes de la civilización occidental, es evidente que el cristianismo ya no ocupa el lugar que ocupaba siglos atrás, o unas décadas atrás incluso, y daría la impresión de que su importancia relativa ha disminuido. Y eso en efecto no es así. Pensemos, por ejemplo, en el caso de nuestro país. Pensemos en un fenómeno cultural tan rico como es la gastronomía. En un país como el nuestro existen ciertos platos que están ligados, que están originados en una festividad religiosa. El más evidente de ellos, y que ya mismo nos toca, bueno, ya estamos en la etapa de Cuaresma, es la fanesca. La fanesca es un plato pensado para no ingerir carne roja. Es un plato en base de granos que adicionalmente se sirve con pescado seco, con bacalao. Y está pensado, en efecto, para poder sustituir a comidas que en otros momentos del año se consumen. Las restricciones religiosas propias de la Cuaresma, que tienen como objetivo purificar al hombre, que tienen como objetivo que las personas entren en una etapa de reflexión espiritual y por lo tanto que se priven de ciertos placeres, determina por lo tanto cómo va a ser la gastronomía durante ese periodo. Y ya en etapas históricas menos espirituales como la actual, siguen siendo una marca de la cultura gastronómica de un país. Algo parecido podríamos decir sobre el consumo de colada mora de guaguas de pan en alusión a la fiesta de los fieles difuntos. Eso en la gastronomía. En cuanto bueno, entonces uno puede decir, ¿y cómo eso influye en la forma en que se ha construido el país o en nuestra visión del fenómeno político? Pues bueno, aunque el cristianismo no tiene esa incidencia sobre las leyes, como puede darse en el caso de países como Irán, sin embargo, una cultura profundamente católica genera leyes que evidentemente reflejan ese ser católico. Es por eso que quienes se oponen, por dar un ejemplo, y no estoy haciendo un juicio de valor, al matrimonio tradicional, suelen argumentar que el matrimonio tradicional como tal está fundamentado en la tradición cristiana y no responde a los intereses de un Estado laico.
Como dije hace un momento, no estoy haciendo un juicio de valor, pero estas personas no están muy equivocadas. En efecto, la visión cristiana del mundo incide en la forma en que las leyes fueron articulándose en países profundamente católicos como puede ser el nuestro. Lo que quiere decir que más allá de que nosotros seamos o no practicantes de la fe católica, somos católicos culturales. Porque la visión católica que dio forma a nuestras estructuras políticas y sociales es una parte integrante de la ecuatorianidad, más allá de que nosotros continuemos o no practicando esta fe. Recordemos fenómenos como la constitución aprobada durante el gobierno de Gabriel García Moreno en el siglo XIX, donde una de las condiciones para ser ecuatoriano era en efecto ser católico. Y si hacemos un análisis un poco menos apasionado de por qué tomó él esta determinación, es porque él se dio cuenta que en ese momento el Ecuador no terminaba de consolidarse como un Estado. Y la seña de identidad más sólida que él veía para que ese Estado no se fracture, tomando en cuenta las enormes diferencias que había entre regiones, en especial entre Quito, Guayaquil y Cuenca, era apelar a ese elemento de identidad común que era el catolicismo. Que en otros espacios geográficos el fenómeno se repite. La forma en que el cristianismo, en su variante calvinista, incidió en el surgimiento del capitalismo en países como Holanda, bueno, propiamente dicho los Países Bajos, es algo que otros tratadistas como Max Weber lo han analizado con profundidad. La manera en que el calvinismo y el luteranismo favorecieron el crecimiento del sistema capitalista también ha sido objeto de diversos estudios, frente a una visión católica más tradicional que fue más reacia a aceptar el ascenso del capitalismo. Entonces eso está ahí presente. Más allá de que en este momento actual, en esos países o en los nuestros, esas tradiciones religiosas de origen cristiano sigan preservándose con fuerza. Más allá de que en este momento se preserven, como lo digo, no hay que olvidar cómo sí dieron forma a estructuras políticas y económicas que siguen siendo vigentes al día de hoy. Es impensable estudiar el ethos ruso, el ser ruso, sin tomar en cuenta el papel determinante que ha tenido la ortodoxia, esto es, la forma cristiana oriental, en la formación misma de Rusia desde sus orígenes, en la Edad Media. El sintoísmo o shintoísmo es un factor determinante en la cultura japonesa y ha tenido una simbiosis muy interesante y enriquecedora con el budismo para que el japonés se entienda como tal y tenga prácticas rituales que lo acompañan toda su vida. Por lo tanto, más allá de la práctica efectiva o no de una fe religiosa, las distintas corrientes religiosas que existen en el mundo se han transformado en elementos aglutinantes y definidores en las distintas civilizaciones que existen al día de hoy y que por supuesto existieron en el pasado. Si nos vamos al caso de Grecia o de Roma, eso también es muy evidente. No es objeto de esta lectura, pero más adelante, cuando topemos un texto que he sacado de este librito de acá, de la ciudad antigua de Fustel de Coulanges, vamos a ver cómo las prácticas políticas, tanto de griegos como de romanos, estaban fuertemente marcadas por la práctica religiosa. Las fiestas cívicas tenían un carácter religioso. La sacralidad individual iba unida a las festividades religiosas del Estado. Y cómo inclusive cosas aparentemente tan desligadas del fenómeno religioso como la declaración de una guerra iban ligadas indefectiblemente
a un sacrificio ritual para saber la posición de los dioses respecto a esa toma de decisión. Pero como lo digo, eso ya lo analizaremos con más detalle en una lectura posterior. Continuemos. Como indica Royal, otro autor que estoy citando en este texto, el término occidental no tiene larga data, pues empezó a utilizarse apenas a inicios del siglo XX. La civilización occidental contemporánea es una civilización cuyo elemento de definición más importante ya no es exclusivamente la religión. La civilización occidental es, por antonomasia, la civilización que más se autodefine como laica hoy por hoy en el mundo, y probablemente a lo largo de la historia. La mayoría de académicos concuerdan en que, como lo menciona James Curt, la civilización occidental está conformada por tres tradiciones: la cultura clásica, Grecia y Roma; el cristianismo, entiéndase el cristianismo occidental, tanto en su variante católica como protestante; y la ilustración. Donde existen discrepancias es en la manera de interpretar cómo interactúan estas tres tradiciones entre sí y la forma en que dicha interacción afecta al ser mismo de la civilización occidental. En este sentido, la relación casi siempre conflictiva entre el pensamiento ilustrado, sería más adecuado hablar del pensamiento ilustrado radical, y el cristianismo, y en menor medida entre la ilustración y la cultura clásica, ha traído consecuencias especialmente significativas. Si bien no se pretende ahondar sobre este punto, es importante destacar que la crítica a la civilización occidental ha nacido y se sustenta principalmente en la conflictiva relación entre las tradiciones que la conforman. Bastaría un breve repaso por la bibliografía más significativa al respecto para confirmar que las críticas más agudas en contra de Occidente se han originado en ese mismo Occidente y constituyen en esencia un fenómeno de unas pocas décadas. Lo evidente es que frente a una corriente vigente y mayoritaria que fomenta este tipo de cuestionamientos, ha ido perdiendo espacio en el debate académico la idea de un Occidente conciliado con sus tradiciones constitutivas, a pesar de los esfuerzos educativos que se llevaron con fuerza en ese sentido. Al respecto, es pertinente releer la página 211 del informe de la Comisión de Harvard, General Education in a Free Society, del año 1945, citado por Robert Kitagawa, página 28, abro cita. La cultura occidental puede compararse con un lago alimentado por las corrientes del helenismo, el cristianismo y la ciencia. Estos aportes podrían ofrecer un modo sumamente valioso de considerar las concepciones de una vida acorde con la razón, el principio de un mundo ordenado e inteligible, las ideas de fe, de un Dios personal, del valor absoluto del individuo humano, del método de observación y experimentación y la concepción de las leyes empíricas, así como de las doctrinas de la igualdad y confraternidad del hombre. Cierro cita. Me van a disculpar, voy a tomar un sorbo de agua. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Tenemos 28 minutos. Eso significa que ya hemos pasado el ecuador de la clase del video. Para quienes no han escuchado esa expresión, el ecuador viene a ser la mitad, ¿sí? Mi idea es hacer videos de 50 minutos. Entonces, para quienes estén pensando que larga está la clase, pues bueno, no, ya falta menos de la mitad. Falta menos de la mitad. También me van a disculpar, pero tengo que darme un gustito que no puedo hacerlo en la universidad. Que es poder conversar con ustedes con una pipa. Y eso me hace reflexionar sobre algo. Voy a hacer una pequeña digresión en este momento.
Y tiene que ver con la importancia de que llevemos estos días con el menor estrés posible. No es fácil estar encerrados. No es fácil cambiar nuestras vidas de forma tan dramática en un espacio de tiempo tan corto. Tampoco es fácil convivir 24 horas con nuestros seres amados. Porque en efecto tenemos que conciliar muchos intereses y todos estamos encerrados, no tenemos la posibilidad de disiparnos individualmente. Y es difícil. Pero estamos ante una situación global, ante una crisis global. Y el esfuerzo que nos están solicitando es un esfuerzo pequeño. Es un esfuerzo pequeño frente a todo lo que podemos perder. Empezando por alguien querido. Bueno, continuemos. Quiero releer esta cita porque a mí me parece que es muy importante que la tomemos en cuenta. La cultura occidental puede compararse con un lago alimentado por las corrientes del helenismo, el cristianismo y la ciencia. Estos aportes podrían ofrecer un modo sumamente valioso de considerar las concepciones de una vida acorde con la razón, el principio de un mundo ordenado e inteligible, las ideas de fe, de un Dios personal, del valor absoluto del individuo humano, del método de observación y experimentación y la concepción de las leyes empíricas, así como de las doctrinas de la igualdad y confraternidad del hombre. Es lo que unas líneas antes yo he definido como las tradiciones constitutivas de la civilización occidental, como también suelo decirlo en clases, los pilares de Occidente. Bien, vamos a ver. Vamos a traer para acá. A ver, vamos ahí. O si no, más bien lo voy a hacer así. Los pilares de Occidente: la cultura clásica, Grecia y Roma, el cristianismo y la ilustración. Muy bien. L. Perfecto. En un sentido histórico, a cada una de estas tradiciones le corresponde un lugar preponderante en una línea cronológica que va desde la antigüedad hasta el presente. Esto es, la cultura clásica se corresponde con la antigüedad grecorromana, el cristianismo con la Edad Media y la ilustración con la modernidad. Ahí creo que es una aclaración que la tengo puesta en un pie de cita. Como quedó indicado, se hace referencia a un papel preponderante en la cultura, no a su origen. En el caso del cristianismo, por ejemplo, no se hace alusión a su origen en la antigüedad, sino a su papel rector de la cultura del occidente medieval, cuando el cristianismo se expandió por toda Europa. La manera en que una civilización se identifica a sí misma es análoga a la forma en que lo hace un individuo o una sociedad. Esto es, la identidad parte de distinguirse en función de las diferencias y en un segundo nivel se buscan las semejanzas, a fin de pasar de una identidad individual a una identidad común.
En este juego de niveles, el último escalafón es el correspondiente a la identidad como civilización. Esto es algo que yo desarrollé en los minutos finales del primer video, en cómo existen diferentes niveles de identificación cultural. Por lo tanto, no voy a entrar en detalles sobre eso. Por último, podemos volverlo a conversar cuando tengamos la clase virtual, después de que ustedes hayan visto este video. Por lo tanto, de la misma manera que lo hace un individuo, las sociedades y las civilizaciones parten de identificar a un otro respecto al cual construyen su identidad. Ese otro no es necesariamente lo que realmente es. Esta parte es muy importante. En este ejercicio lo que importan son las proyecciones. El traslado de ciertos contenidos subjetivos a una persona o grupo de personas. Como señala Carl Gustav Jung, la proyección es un hecho espontáneo, que es abolida cuando tomamos conciencia de su subjetividad. Nosotros somos el origen de la misma. En otras palabras, la construcción inconsciente del otro parte de lo que queremos ver en él, y la fuerza de la proyección está relacionada con la importancia de los contenidos proyectados. Esto es realmente muy importante. Lo voy a repetir porque realmente es necesario que lo percibamos adecuadamente. De la misma manera que lo hace un individuo, las sociedades y las civilizaciones parten de identificar a un otro respecto al cual construyen su identidad. Ese otro no es necesariamente lo que realmente es. En este ejercicio lo que importan son las proyecciones, que es un ejercicio de la mente. El traslado de ciertos contenidos subjetivos a una persona o grupo de personas. Como señala Jung, la proyección es un hecho espontáneo que es abolida cuando tomamos conciencia de que es de su subjetividad, o sea, de que es subjetiva, de que esa proyección no está tomando en cuenta lo que ese ser, esa persona realmente es, sino lo que yo creo que es. Nosotros somos el origen de la misma. En otras palabras, la construcción inconsciente del otro parte de lo que queremos ver en él. Y la fuerza de la proyección está relacionada con la importancia de los contenidos proyectados. Para poder comprender esto con más detalle, es importante que tomemos ejemplos de la vida cotidiana. Cuando yo veo una persona vestida de cierta forma, proyecto automáticamente ideas sobre quién es, a qué puede dedicarse y de forma más seria, si es que es una persona confiable u honesta. Preguntémonos, más allá de lo que podamos aceptar de nosotros mismos, preguntémonos con quién me siento más cómodo en el momento de sentarme en un bus, con el que está internado, punto en blanco, que parece que está yendo a un estudio jurídico, o con alguien que está con unos pantalones baggies, un BBD lleno de tatuajes y cadenas. Porque proyectamos. Y cuando proyectamos, no estamos conociendo realmente a esa persona. Lo que estamos es trasladando contenidos subjetivos para hacernos una idea de quién es esa persona. Es un ejercicio automático. El problema no es proyectar, porque es algo que la mente hace. El problema es no darnos cuenta de que esa proyección nace en nosotros y de que esos contenidos que estamos proyectando no son realmente esa persona, son lo que nosotros creemos que es o queremos que sea. Vámonos a otro ámbito. Y para irnos a otro ámbito, tomemos en cuenta algo que voy a mencionar.
La fuerza de la proyección está relacionada con la importancia de los contenidos proyectados. Cuando esos contenidos son más importantes para mí, la proyección es más fuerte. Tomemos un ejemplo. Si yo soy un barra brava de un equipo de fútbol, por decir algo de la sur oscura, del Barcelona, la forma en que yo vea a un barra brava, por ejemplo, del Emelec o de la Liga, alguien que esté en la muerte blanca, ¿no es cierto? O se me acaba de ir el nombre de una de las barras bravas del Emelec, ¿sí? O en la boca del pozo. Obviamente va a estar llena de contenidos negativos. Contenidos negativos que pueden llegar a ser tan radicales que podrían llevarme a la agresión con esa persona. Podrían llevar a eventos tan desastrosos, tan lamentables como la muerte de un hincha, y ha pasado. Y alguno de ustedes podría decir, sí, Daniel, pero a mí no me importa el fútbol. Y es verdad, puede ser que no. Pero podemos trasladar eso a otros ámbitos. La identidad religiosa, la identidad étnica, la identidad nacional. Quiero que reflexionemos un poco sobre cómo en el Ecuador reaccionamos ante el extranjero. Ya lo hablaremos en el aula virtual, pero quiero que reflexionemos sobre eso. ¿Cómo percibe la mayoría de ecuatorianos hoy por hoy a nuestro hermano venezolano? Cuando nos comenzamos a llenar la cabeza de ciertas ideas, o sea, van aumentando la importancia de los contenidos proyectados, ¿qué tan fuerte se hace esa proyección? Cuando decimos, es que los venezolanos son de esta forma, de esta forma, de esta forma, y los metimos a todos en un solo cajón. Los estereotipamos de unas formas que usualmente son negativas. ¿Y qué pasaba hace unos años en el mismo sentido con nuestros hermanos cubanos? Y un poco más atrás con nuestros hermanos colombianos. Es un ejercicio de autocrítica muy importante que tenemos que hacer. ¿Qué pasaba hace unas décadas cuando era muy mal visto alguien que en una sociedad predominantemente católica se hacía evangélico? Ahora ya todos conocemos, tenemos amigos, familiares evangélicos, pero hace 30, 40 años eso podía significar perder tu familia. Si no, pregúntenle a sus abuelos, si es que conocen algún caso. Este es un ejercicio que les voy a pedir que hagan y del que quisiera que conversemos en la clase virtual. Pregunten a sus padres y a sus abuelos, ahora que además están en la casa y puede ser un lindo motivo de conversación. Pregúntenles cómo fueron educados ellos respecto al Perú. Para quienes no lo recuerden, el Ecuador y el Perú han tenido una larguísima historia de confrontación. La historia republicana del Ecuador está marcada por el conflicto con el Perú, donde el punto más alto fue la guerra que nos llevó, la guerra que el Ecuador perdió y llevó a la firma del Protocolo de Río de Janeiro. Pero no es que eso fue todo. Tenemos un pasado para eso y tenemos una historia posterior. A principios de los años 80, la guerra de Paquilla. En el año 95, la guerra del Cenepa. Y finalmente cerramos ese capítulo tan doloroso de nuestra historia con la firma del Acuerdo de Paz del año 98 en Brasilia. Por lo tanto, quienes se educaron después de eso tuvieron una lectura, recibieron una educación en historia algo distinta, donde el conflicto con el Perú dejó de ser uno de los elementos fundamentales de la identidad ecuatoriana, donde el rechazo a ese otro, a nuestro hermano peruano, se transformó en un elemento de identidad nacional.
un poquito a modo de parodia, algunos de ustedes me han oído, o sea, los tres pilares de la ecuatorianidad hasta mediados de los 90 eran la guerra con el Perú, Alex Aguinaga, porque la selección realmente era patoja, entonces era Alex Aguinaga y la Pilsener. Yo sé, es una broma, pero es una broma que no es tan mentira, que tiene razones sociológicas de fondo. Y es porque cuando una identidad patojea, cuando una identidad nacional no tiene bases firmes, necesita fuertemente la contraposición a un otro para reforzar esa identidad. Y el Perú jugó ese papel en la identidad ecuatoriana hasta mediados de los años 90 del siglo XX. Espacio que después fue ocupado por Colombia, cuando producto del Plan Colombia recibimos una migración masiva superior a las migraciones anteriores a lo largo de la historia que habíamos recibido desde el norte, desde Colombia. Y que con un menor impacto después los vivimos con la llegada de cubanos y que ahora se ha trasladado a nuestros hermanos venezolanos. Por eso les invito a que hagan este ejercicio que les estoy diciendo y hablen con sus padres, con sus abuelos y les pregunten, ¿qué les enseñaron a ellos sobre el Perú? Y van a llevarse sorpresas chocantes. Y si alguno de ustedes tiene un pariente militar, pregúntenles, ellos lo tienen más claro aún, cómo fueron fuertemente adoctrinados para ver en el peruano un otro que se transformaba en el antagonista del ecuatoriano. Cómo se llenó nuestra historia y nuestra educación de contenidos negativos para poder justificar ese enfrentamiento con el Perú, en el cual nosotros siempre éramos los robados, mientras que el Perú siempre era el que robaba. Y si nosotros leemos la historia peruana, vamos a ver que ellos tienen una versión distinta de las cosas. Y aquí quiero decirles algo. ¿Qué significa esto? Que para un ecuatoriano de los años 80 o 90, esa imagen del peruano estaba fuertemente influida por todas estas cargas. ¿Significa eso que todos los peruanos son malos? No. ¿Significa que para ellos los ecuatorianos éramos los malos? Tampoco. Es muy difícil definir a una persona de una forma tan categórica y peor aún a un pueblo. Pero si ustedes reflexionan, eso es un error que hemos hecho muchas veces en la historia. Pensemos en el cine de mediados de los años 80 que consumimos desde los Estados Unidos, en películas como ¿cuál sería? Rocky 4 o Rambo. Estadounidense bueno, ruso malo. Pensemos de las películas posteriores a la caída del muro de Berlín. Estadounidense bueno, árabe malo, bueno, musulmán malo. ¿Todos los estadounidenses son buenos? ¿Todos los musulmanes son malos? La respuesta evidente es no. Pero nosotros utilizamos muchas veces esas categorías absolutas para interpretar la realidad e interpretar la historia. Llevémosle un ejemplo un poco más duro, un poquito que nos pinche más. La conquista. Español malo, indígena bueno. ¿Se dan cuenta cómo hemos utilizado esas categorizaciones? Y otros lo ven como español bueno, indígena malo. No podemos utilizar categorías absolutas para interpretar la realidad y la historia. Los fenómenos históricos son mucho más complejos que una categorización tan simplista de la realidad. No hay pueblo bueno y pueblo malo. Hay personas que hacen cosas buenas y cosas malas, y que la suma de esas cosas que van haciendo va dándole sentido al curso de la historia. Pero no existe algo así como pueblo bueno, pueblo malo. El momento que estamos haciendo eso, estamos llevando las proyecciones a un límite muy peligroso. Un límite muy peligroso que no solamente distorsiona la comprensión de la historia, sino que distorsiona
la comprensión de nuestro día a día y puede llevarnos a errores muy serios que pueden caer en la discriminación y pueden llegar a justificar cosas tan graves como el exterminio de un pueblo. No estamos ante algo menor, estamos ante algo que tiene que ser analizado y tiene que ser comprendido a profundidad. Cuando ese otro frente al que me identifico ya no simplemente un antagonista, cuando ese otro ya se transforma en algo absolutamente diferente, no solamente que he marcado distancia, puedo llegar a deshumanizarlo. Y cuando yo deshumanizo al otro, ¿qué me impide exterminarlo? ¿Qué impide pensar que ese otro no es nada semejante a mí, así que su aniquilación no representa una carga moral? Quiero concluir esto con algo que leí en un texto. Déjeme ver si lo encuentro por aquí. Sé que está por aquí, pero como ya se habrán dado cuenta, mi biblioteca es un poquito desordenada. Ya sé dónde está. En este texto. Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo, de la filóloga española Rosa Sala Rossi. Hablando sobre cómo podemos llegar a la demonización del otro. Déjenme ver si es que lo encuentro, si no simplemente les cuento. Yo creo que más fácil les voy a contar. Deme unos... Yo creo que les voy a contar más fácil. Hablando sobre este asunto, Rosa Sala Rose habla de cómo durante los juicios de Nuremberg, los juicios en los cuales los criminales de guerra nazi fueron sentenciados, hablando de uno de los jerarcas, de un comandante en un campo de concentración, ella cita algo espeluznante. Cómo en ese ejercicio de deshumanizar a los prisioneros judíos se llegaba a ciertos extremos. Y cita el testimonio de este comandante que se había aficionado a despedazar con perros a los prisioneros. Y que cuando lo hacía tenía una frase muy fuerte. Arengaba a su perro diciéndole: humano, mata a ese perro. Humano, mata a ese perro. Para él, su perro era el humano y ese prisionero judío era el perro deshumanizado. Quiero dejarles con esta reflexión. Este es el segundo video. Me extendí un poco más, unos minutos más, y avancé poco, pero creo que fue de una forma más enriquecedora. El día de mañana grabaré el tercer video de esta serie y con el que espero terminar esta lectura. Que tengan una buena noche.